Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, un poco más de 2 años de aquel, ahora parece remoto, 8 de agosto del 2018, que tratamos esta ley, volvemos nuevamente a traerla y tratar de definirla de una vez por todas. La verdad que aquel día que perdimos la votación, yo pensé y dije que el sol no se podía tapar con las manos, y cuando había un derecho legítimo y cuando las cosas sucedían tarde o temprano, esta ley se iba a aprobar en las condiciones que se consideraran en su momento, porque era algo justo. Y justamente creo que haberla puesto en visibilidad, haberla tratado, que durante estos 2 años la sociedad la haya debatido, la haya discutido, que se haya perdido un poco la intensidad que en ese momento tuvo el debate, nos ayudó mucho. Creo que este debate de hoy ha madurado y también nosotros hemos madurado como sociedad. Hoy creo que todos tenemos claro que es una ley de gran importancia y hay que dejar claro que estamos legislando sobre una materia que sucede y que la hipocresía y el negacionismo han dejado de lado y han tratado de hacer ver como que este hecho no existe. Creo que debemos avanzar en el proyecto, en su urgencia e importancia, y me parece que hay 3 temas importantes que me gustaría brevemente decir, a pesar de que, bueno, a esta altura del debate prácticamente se ha dicho todo. Primero, la visibilización y la atención de las condiciones de desigualdad social en las cuales estamos tratando este tema. Segundo, la ampliación y el respeto de las libertades de elección y de conciencia. Y por último, los avances en la lucha por la igualdad de derechos que lleva adelante la mujer. A ver, en el primer punto creo que el Estado tiene como función hacerse cargo de la desigualdad social, uno de los elementos fundamentales por los cuales gobernamos, uno de los derechos más importantes de tratar de tener un país justo, equilibrado. Creo que el consenso ganado es que el aborto sucede y las condiciones no son las mismas para todas. No debemos aceptar que pueden hacer con óptimas condiciones de salud quien pueden acceder a prestaciones privadas y mucho menos hacer como si no pasara nada para dejar que sea un negocio clandestino de algunos privados. Donde el Estado no está, donde no se legisla con sus leyes y con su asistencia, existe siempre una mayor desigualdad. Por eso es urgente, a mi entender, ver la realidad y hacerse cargo. Esta ley no impulsa a que se cometan más interrupciones de embarazos, sino que aquellas mujeres que ya tomaron la decisión de realizarlo, lo hagan en condiciones que no pongan en riesgo su vida. Parece muy simple, pero cuando uno escucha los discursos de unos y otros, parece que este tema, que es tan sencillo, no se entendiera. Sencillo, no impulsamos el embarazo. Estamos hablando de interrupciones que se están haciendo, que las mujeres han decidido realizarlas, y estamos tratando de que las condiciones en las cuales puedan realizarse, ¿no es cierto?, no pongan en riesgo su vida. También hay que dar información clara. Por eso es tan importante que se haga efectiva en todas las escuelas públicas y privadas la ley de educación sexual, una ley integral que este Congreso votó y que hoy estoy seguro beneficiará a todos con mayor conocimiento, cuidado y respeto de la sexualidad. La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo hoy pueden ser realizadas sin intervenciones quirúrgicas con el suministro de misoprostol, bueno, u otros tipos de medicamentos, drogas que se pueden llevar adelante. Entonces me parece demasiado dramático caer en imágenes tan drásticas y malintencionadas que solo quieren criminalizar a las mujeres. Suficiente tienen ya las mujeres que soportar algunas presiones importantes de este sistema en el que vivimos y que estoy seguro vamos a cambiar. Entonces, para cerrar este primer punto, yo quiero dejar en claro algo que es obvio, pero muchas veces no se dice. Tenemos un Estado laico,
un Estado laico que debe velar por la salud de los ciudadanos y ciudadanas y por mejores y más igualitarias condiciones de vida para todos y todas. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a barrer este tema debajo de la alfombra, permitiendo que mueran mujeres por no tener la responsabilidad de legislar? Tenemos la responsabilidad de legislar, tenemos la responsabilidad de encontrar soluciones. Y esta ley aporta soluciones. Y la no aprobación de esta ley lo único que hace es seguir con un sistema injusto que no soluciona nada, pero tampoco aporta soluciones para el futuro e implementa medidas que pueden ayudar a resolver esta situación que de hecho se da. El segundo punto que me parece importante, que esta ley, este proyecto de ley resguarda la libertad en dos sentidos. Por un lado, significa la libertad de elegir con seguridad, que es lo que van a poder hacer las mujeres. Las estadísticas muestran que en los países en los que existe la legalización no aumentan las cantidades. En todo el mundo está demostrado, sino que mejoran las condiciones. Eso es ganar libertad y no depender de las condiciones de clase de cada una de los que tienen que solucionar este problema. Recordemos que esta legislación prácticamente está vigente en todo el mundo. Por nombrar un país esencialmente católico, un emblema católico, como es Italia, hace 40 años que tiene una ley que legisla. Y fue en su momento una decisión ciudadana, madura, sin moralismos, en un país donde evidentemente el catolicismo y las iglesias son parte, ¿no es cierto?, de la vida diaria y el dibujo cuando uno va y visita Italia de la realidad profunda que tiene la religión en ese país. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos ser capaces de cambiar esto y legislar? Argentina no sabe a ciencia cierta ni siquiera cuántas mujeres pueden morir por año a causa de abortos clandestinos. Por supuesto que entonces todos podemos opinar, y de hecho este debate lo demostró. Unos creen que es un número, otros creen que es otro, pero la realidad es que si no hacemos algo y no logramos legislar, ¿no es cierto?, nunca vamos a saber cuál es la magnitud de algo que sabemos que existe y que tiene inconvenientes severos, pero la magnitud de lo mismo nadie puede tenerlo con claridad, porque nadie en un proceso clandestino puede tener los números necesarios para saber de qué estamos hablando. Esta ley es, al fin y al cabo, lo que deja atrás es esa parte oscura que tenemos de la sociedad, ¿no es cierto? El oscurantismo de poder contar con estadísticas concretas que sirvan de un insumo eficiente para el trazado de políticas públicas superadoras en este sentido. Por otro lado, también respeta las libertades de conciencia. A mí particularmente, y seguramente a los 3 legisladores de Córdoba que lo propusimos en el 2018, este proyecto, que se ha introducido la posibilidad de que cada médico o institución pueda decidir si realiza o no la práctica en determinadas condiciones de razonabilidad, ¿no es cierto?, nos causa alegría, porque también se buscan equiparar esos derechos a los equipos de salud, a los médicos, a las instituciones. Y por último, y en tercer lugar, está quizá lo que es más importante, es que las mujeres están luchando por sus derechos. Esto es un hito más de esa lucha y debemos acompañar desde el lugar que nos corresponde. Ya lo dije en el 2018, las mujeres luchan por derechos que las equipare y les otorgue igualdad. Y en este caso es fundamental que eso se pueda lograr. Todos debemos comprometernos a que las mujeres lo logren. Siempre tenemos que tener sentido de la historia y estar del lado de la ampliación de los derechos. No siempre todo el mundo está del lado de la ampliación de los derechos, de la mayor libertad individual y la igualdad de oportunidades para todos y todos. Ya muchos lo han enumerado en este debate. Pero hay sectores que por distintos motivos deciden quedarse en el pasado. Y esas son las cosas que hoy en el mundo moderno tenemos que solucionar, porque el mundo sigue avanzando más allá de la impresión
y a nosotros nos dé de cómo se debe vivir. Y este es un caso claro, donde más allá de la criminalización, de la persecución, o de que como algunos dicen, bueno, si esto es así, ¿por qué no llevan a las mujeres presas? Y bueno, no las pueden llevar porque todos saben que sería injusto y que no corresponde. Y más allá de que nos hagamos los distraídos, los hechos siguen ocurriendo y nosotros seguimos sin tomar decisión. Por eso creo que los legisladores, en este caso los senadores, tenemos que tener conciencia de nuestro rol institucional. Debemos preguntarnos qué tipo de Estado queremos. ¿Uno que mejore las condiciones y equipare? ¿O uno que oculte, estigmatice y reproduzca las desigualdades? Creo que todos queremos un Estado presente que genere igualdad, equidad de derechos y oportunidades para todas y todos. Acá no es una cuestión de fe. Podemos ser cristianos o de cualquier religión, pero nuestras convicciones personales no deben ser absolutas para juzgar. No podemos juzgar desde una supuesta superioridad moral. ¿Quién tiene la capacidad de juzgar en ese aspecto en nuestra Argentina de hoy? Entonces, no podemos seguir juzgando a quienes por diferentes circunstancias deciden, y esa decisión es la que venimos a tratar. Yo creo que hay dos cuestiones, dos pasos que ya se dieron. Uno es la educación sexual para decidir y los anticonceptivos para no abordar. Pero si miramos para atrás, vemos que no fue fácil. La educación sexual fue toda una discusión emblemática en la Argentina, ¿no es cierto?, de si realmente qué significaba y cómo lo hacíamos. Y hoy todos decimos que debe haber mejor educación sexual, pero cuando lo discutimos en esa época, existieron las mismas contradicciones que hoy existen para tratar esta ley. Cuando hablamos de anticonceptivos, ni hablar, ¿no es cierto? Era una cuestión de demonizar a las mujeres que estaban eligiendo libremente si querían o no quedar embarazadas. Y esto que parece hoy ya una cosa totalmente asumida, que nadie discute, en ese momento también provocó enormes discusiones. Ni hablar de cuando en la época de Alfonsín se llevó adelante la posibilidad de que las parejas se separen y que eso sea administrativamente y que correspondiera. Bueno, se demonizó de un modo tremendo. Parecía que esa separación, ¿no es cierto?, era una cuestión que nos perseguía el demonio y que nadie podía hacerla, y que todos tenían que vivir en una vida ficticia simplemente porque aspectos religiosos, morales o de formación hacían que los matrimonios fueran para toda la vida. Bueno, hoy tenemos dos cuestiones que venimos a solucionar en esta ley. Una es el aborto seguro para no morir, que es parte del emblema de lo que se dice todos los días, pero que en realidad es una cuestión fundamental que tenemos que resolver. Y la segunda, ¿no es cierto?, es llevar adelante la otra ley que hablamos poco, pero también que venimos a tratar. Entonces, aborto seguro para no morir, programa de 1000 días para acompañar a quienes deciden avanzar y desean la maternidad. Esto considero que es una visión integral del Estado y que es realmente justicia social. Por eso yo creo que debemos ponernos a la altura de la historia sin oportunismos políticos. No tenemos que dejar que las viejas contradicciones y dogmas que atrasaron el mundo hoy sean una parte vigente de nuestras decisiones. No quiero terminar sin hacer un fuerte reconocimiento a las legisladoras que impulsaron estas medidas y que a todos les reconocemos su tenacidad y convicción. Pero también antes de terminar, señora presidenta, quiero decir algo sobre lo que ya pasó en el 2018 y me pasó estos días. Nos habrá pasado mucho. Cuando uno sale y dice que va a votar positivamente y explica cuáles son las razones, empieza a recibir cientos y cientos y cientos y cientos de mensajes que hacen que el teléfono directamente tengamos que trabajar días enteros para poder borrarlo, para ver si podemos leer las otras cosas que nos mandan. Y muchos de esos mensajes fueron de cordobeses, de mi provincia, ¿no es cierto?
eh, algunos pidiendo por favor, demostrando de que tenían una pasión enorme en esto y que no tenían una voluntad de agresión, otros directamente diciendo que me haga cargo del genocidio que va a significar esto, de las muertes de los chicos. Bueno, yo quiero decirle a todos mis coprovincianos, que además cuando mandan mensajes dicen que Córdoba es provida, pero bueno, fíjense qué casualidad, los 3 senadores de Córdoba, que somos de distintos partidos políticos, si repetimos la elección del 2018, y creo que hoy se va a dar así, pues nos pusimos de acuerdo en votar esta ley juntos. Y dejamos las diferencias políticas para analizarla y para tener un criterio razonable. Bueno, no hay nadie que es pro vida ni es pro el otro. Acá no hay que ser intolerante, hay que aceptar el pensamiento de todo el mundo. Yo le quiero decir a todos estos cordobeses que yo los abrazo, no me enoja lo que dijeron, pero que les están mintiendo, que han comprado eslóganes que no son verdaderos. Te dijo 1000 veces, no se quiere escuchar. Acá no venimos a promover embarazos, acá no venimos a decir que el aborto es bueno, acá no venimos a decir que no nos importa lo que puede pasar, ¿no es cierto?, en función de las decisiones que tomemos. Acá no va a haber ningún genocidio. Aquí lo que se está haciendo es legislar sobre un hecho concreto que sigue adelante y se hace más allá de las decisiones que marque ninguna ley. Esta ley está legislando sobre las mujeres que deciden interrumpir su embarazo más allá de lo que diga cualquier norma. Entonces creo que si no se quiere entender, que no se entienda, pero que no se utilicen eslóganes que para nada marquen la tendencia, ¿cierto? Y el realismo de lo que hoy venimos a tratar acá. Bueno, también quiero, por último, acompañar a las miles de militantes que están en las calles, especialmente en mi provincia. Admiro su paciencia y perseverancia en la campaña nacional. Es un espacio diverso, pero en el que se encuentran puntos en común. Creo que esa misma pluralidad y espíritu democrático tengamos la humildad de seguir trabajando en los consensos que necesitamos, sin triunfalismos, con mucho sentido común y sobre todo con empatía. Por lo tanto, creo, estoy convencido de que hoy vamos a aprobar esta ley, estoy convencido que las condiciones cambiaron, estoy convencido de que se ha madurado, estoy convencido que vamos a avanzar. Creo que el día después de esto, si es que no me equivoco, tiene que ser un día de tranquilidad, de sosiego, para que todos sigamos analizando, respetando con tolerancia la idea del otro. El 2018 nos tocó perder. Hoy no sabemos el resultado, pero lo vemos con más chance de un resultado positivo. Por lo tanto, agradezco a todas y todas los que de algún modo han entendido este concepto, y especialmente a las mujeres, como lo ha hecho todo el mundo, que durante los últimos años de esta querida Argentina han defendido sus derechos lógicos, racionales, que todos tenemos que acompañar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra senador Beretinec.